Bien, bueno, de nuevo muy buenas tardes para todos y todas. Para nosotros es un gusto como docentes tenerles en este espacio. Es un espacio de aprendizaje, de compartir conocimiento y también de poder participar. La idea de estos encuentros de CIPAS es que no solo exista una comprensión teórica y disciplinar, sino que también haya una participación en torno a ella, ¿sí? Entonces los invitamos a que participemos, a que dinamicemos cada uno de estos espacios que la universidad aporta al crecimiento y al desarrollo de nuestro aprendizaje. Elementos muy básicos que siempre los mencionamos al inicio de estos encuentros. Por favor, solicitamos muy amablemente mantener ese micrófono en completo silencio. A veces por estar, digamos, en otras actividades o en otros espacios, se nos habilita el micrófono y interrumpimos, ¿no? De pronto con otra conversación o escuchando música o vamos por la calle. Bueno, entonces todo esto hace que se interrumpa el encuentro del día de hoy. Entonces, por favor, estar muy atentos. Le voy a dar permisos a mis compañeras Mayerni, la profe Anabel, que también te vi por allí, para que en el momento que se habilite un micrófono podamos silenciar. ¿Listo? En el momento que solicitemos la participación, levantamos la manito, participamos de manera organizada conforme nos vayan dando las preguntas. Si tenemos algún aporte o alguna inquietud, la vamos también a dejar en el chat. Allí vamos a estar dando respuesta en la medida de lo posible. Por favor, si tenemos preguntas de la tarea 3, que es la tarea que estamos desarrollando en este momento, vamos a dejar un espacio corto al finalizar las CIPAS para que ustedes puedan tener claridad de la tarea, no antes, no en medio de la dinámica, no en medio de la participación o del tema, para no salir del hilo conductor que podamos tener en este espacio. ¿Listo? Sin más preámbulos, compañera Daniela, profe Sonia, es un gusto tenerlas aquí también. Bienvenidas. ¿Quién va a compartir pantalla, mi profe? Buenas tardes, directora Diana, compañeros y apreciados estudiantes. Bueno, yo voy a compartir pantalla, directora Diana, para dar inicio a las IPAs. Perfecto, Listo. profe, gracias. No sé si desde ahí ya están visualizando mi pantalla. Sí, si la Sí, puedes señora. colocar en modo presentación, pero se ve. Listo. Listo. Creo que ya ahí podemos visualizar todos, ¿verdad? Sí, de Sí, mi acuerdo. profe. Sí, señor. Listo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Esperen, yo abro mi cámara porque no la he abierto para que de pronto los estudiantes me conozcan un poco mejor. Listo. Bueno, apreciados estudiantes, pues bienvenidos a esta segunda sesión de CIPAS. Mi nombre es Daniela Palma Gil. Soy pues docente del curso de antecedentes de la psicología. De pronto algunos han tenido la fortuna de estar conmigo dentro de los espacios. Entonces, pues digamos que esta segunda sesión de CIPAS lo que busca es como afianzar un poco más ese conocimiento que hemos venido desarrollando a través del curso. Como lo nombra la sesión de este CIPAS, pues es el desarrollo de la psicología científica, ¿no? Ya en una primera sesión de CIPAS trabajamos todo lo que era la psicología precientífica y todo como ese inicio de donde empezó a salir la psicología. Entonces, vamos a retomar un poco cuál es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Entonces, primero, pues un saludo y bienvenida. Segundo, una contextualización, es decir, retomar un poco lo que hablamos en ese primer CIPAS y también empezar ya desde ahí a reconocer el nacimiento de la psicología científica ya como una psicología denominada como ciencia, ¿no? De dónde empezó a determinar su validez para que sea considerada el día de hoy una ciencia de estudio del comportamiento humano. Como cuarto punto, pues el desarrollo de la psicología científica en los diferentes contextos a nivel mundial, desde los distintos autores que dieron aporte para este surgimiento de la psicología científica, los diferentes digamos, estudios que también aportaron dentro del estudio de la mente humana. Quinto, haremos el desarrollo de un ejercicio. Como explicaba la directora Diana, al finalizar haremos una explicación pequeña de la tarea 3 y finalmente el cierre. Entonces, contextualizando un poco, empecemos con esta pregunta.
¿Cuál creen ustedes, apreciados estudiantes, a partir de lo que ya hemos revisado de la psicología precientífica y pues para el desarrollo de esta tarea, de pronto ya lo que hemos abordado frente a la psicología científica, cuál creen ustedes que es el hecho que permitió este tránsito de la psicología precientífica a la psicología científica? Es decir, ese hecho como relevante que dijo que ya no podía considerarse solamente como una psicología basada en el pensamiento filosófico, de lo espiritual, de la mente, del cuerpo, como docentes distintos, sino realmente empezó a tomar esa validez que necesitaba. No sé si alguno de los estudiantes quiera participar. Mis compañeras de pronto que por favor, pues podamos dar la palabra a quien que desee participar. No sé si alguien tenga la manito levantada. Bueno, Los como que animamos a participar. ¿Quién levanta su manito? ¿Quién nos ayuda con esta respuesta? no, digamos que no se limiten de pronto por pensar que vamos a decir algo que no es. Para eso está ese espacio, para que podamos aprender entre todos y de pronto que nos quede un poco más de claridad frente a estos hechos específicos y este tránsito de la psicología precientífica a la psicología científica. O por el chat, si a alguien le da pena de pronto participar. Brian, Profesora, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos. Bueno, primero que todo, qué pena la bulla, lo que pasa es que me encuentro trabajando, por eso se escucha mucha bulla y no estoy muy seguro de la respuesta, pero creo, si no estoy mal, fue lo que hizo Wilhelm Wundt en el momento del experimento de la psicología en el laboratorio de Leipzig. Listo. Digamos que, bueno, no sé si alguien quiera más participar, que tenga una idea muy cercana a la de su compañero o pueda aportar más algo a lo que él refiere. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, te escuchamos. Gracias, gracias. Yo creo, docente, que cuando los fisiólogos enseñaron filosofía por necesidad, empezó a verse el cambio en las medidas de las emociones y de las conductas, porque todo era antes solamente filosofía. Yo creo que la fisiología como científico influyeron mucho en la aparición de la psicología como ciencia. Gracias. Ok, muchas gracias por tu aporte. Pues no sé si alguien más tenga la manito levantada que quiera participar o procedo a continuar. Alejandra Grajales, te Buenas tardes para escuchamos. todos. Buenas tardes, Eh, Alejandra. yo pienso que la psicología pues transicionó a ser como una ciencia por la necesidad de explicar esos procesos mentales y también fisiológicos, porque sabemos que la mente, o sea, que la psicología no solamente puede explicar comportamientos mentales, sino también procesos biológicos y que va muy de la mano también, pues, cómo nos relacionamos en nuestro entorno. Entonces, creo que es la psicología antes pues era tomada como muy aparte de estas cosas y vino a ser integradora y vino a ser una ciencia en la que se estudia pues el comportamiento también social que tiene una persona pues en su contexto. Bien, Alejandra. No sé si alguien más quiera participar. Diego Camilo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, directora, tutores. Pues sí, también estoy de acuerdo con los aportes y partimos desde ahí, desde la psicología se convirtió en una ciencia cuando se empezó a demostrar todos los procesos. Y la partida de esto tiene que ver con todo el laboratorio experimental que montó este señor Kuhn en 1879, si no estoy mal. Eh, Ujú. se vino ya a hacer de precientífica a científica porque ya empezó a demostrar. Se vuelve una ciencia porque ya todos sus procesos son demostrables científicamente, entonces tomó más peso y ese creo que fue el punto de partida que dividió entre la precientífica y la científica. Ok, muchas gracias, Diego. No sé, directora Diana, si hay alguna otra participación más o continuamos.
No, mi profe, no hay más manitos allí. Listo, pues digamos que realmente todos, gracias a todos por aportar en esta pregunta, realmente todos lograron de pronto desde sus puntos de vista centralizar cuál fue ese hecho que permitió el tránsito de la psicología precientífica a la psicología científica. Efectivamente, pues digamos que en la precientífica hablamos todo el tema de la filosofía, ¿no? Desde un tema muy subjetivo. Entonces asociábamos a temas espirituales, a temas asociados a la mente y el cuerpo, desde estudios basados en la experiencia, ¿sí? Desde lo que cada autor proponía en esta psicología. Pero pues realmente cuál fue el hecho que llevó a que se tomara en cuenta como una psicología científica, a que necesitaba determinar ya esos estudios con una validez, ¿no? Entonces eso fue lo que proporcionó la psicología científica y en este caso pues el autor Wilhelm Wundt, quien en 1879, pues en su laboratorio empezó a hacer estos estudios, llegando a una relevancia, darle a la psicología como esa validez que necesitaba, cuando empezó a hacer estudios que comprobaban, que obtenían resultados y que le daban la objetividad necesaria que necesitaba la psicología científica o estos estudios científicos. ¿Listo? Entonces, es el principal hecho que permitió eso. Como lo mencionaba uno de los estudiantes, la fisiología, pues estudiando como esos procesos, las personas que se dedicaban a eso pues veían, necesitaban como encontrar esa validez para estudiar realmente que había una relación entre el estudio biológico del cuerpo y la relación que tenía con las emociones, con el cuerpo, ¿sí? Entonces allí también como que empezó a surgir esta preocupación de que necesitaba darse la validez a estos estudios. Y pues allí salió el pionero de la psicología científica y aportó como más validez. De ahí en adelante pues empezaron los demás estudios. Aquí, como lo vemos y lo mencionábamos anteriormente, pues esos antecedentes filosóficos, biológicos y fisiológicos, digamos que fueron de gran relevancia para el nacimiento de esta psicología científica y la implantación de la psicología científica que luego empezaron a estudiarse a través de escuelas y sistemas, ¿sí? Que fueron muy importantes y permitieron también el surgimiento de diferentes posturas, ¿no? Del estudio de la mente humana, del comportamiento humano desde diferentes posturas. Listo. Entonces, pasando este tránsito, pues pensamos que la psicología científica y la psicología aplicada ya surgen como esa demanda a los cambios tecnológicos y sociales con los que venían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, como que todos estos cambios demandaron también que surgiera esta nueva psicología, ¿sí? Y sobre todo el estudio, la validez científica que necesitaban estos estudios. ¿Listo? Como hablamos, Wilhelm Wundt definió una psicología donde hablaba también de un planteamiento de un estudio, de la concreción de los problemas que debían ser resueltos y dirigió como esa metodología que se debía utilizar para trabajar esos problemas principalmente o esos, digamos, de la psicología científica también y empezó a dar como esos lunes para que los autores siguientes desde cada parte del mundo empezaran a trabajar en sus propias, llamémoslo así, descubrimientos. Listo. Entonces, aquí hablamos de la psicología científica y por qué su importancia. Porque empezó a trabajar en obtener datos empíricos, se distanció un poco de la psicología filosófica, perdón. Pero si lo vamos a tomar en cuenta, la filosofía fue una parte importante para el surgimiento de la psicología científica. ¿Sí? Hasta, digamos que lo que tenemos hoy en día, la filosofía todavía aporta mucho a la psicología, ¿sí? Desde cada uno de los estudios que tiene, pero digamos La que está. persona que tiene el micrófono abierto puede cerrarlo, si se escucha mucho ruido. Los fenómenos psíquicos medidos de forma sistemática, el método científico como un experimento en laboratorio y pues finalmente que en 1879 se empieza a fundar el primer laboratorio de psicología experimental, que lo que buscaba en la psicología experimental era analizar esos procesos inferiores a través de la percepción sensorial, es decir, estudiar cómo a través de esa percepción o esos estímulos que recibimos los seres humanos se daba respuesta, ¿sí? Entonces, a través de esto empezó como a hacerse algunos primeros estudios en el laboratorio.
Vamos a hablar ya desde las diferentes posturas o desde los diferentes ámbitos donde se empezó a trabajar la psicología científica con diferentes autores. Empezamos con la científica alemana, Wilhelm Wundt, que es, digamos, que el pionero de la psicología científica. Empezó a trabajar en una psicología como una ciencia independiente, ¿sí? Es decir, ya tuvimos de pronto algunas raíces filosóficas, teológicas, pero entonces empezó a ver esta como una ciencia independiente, ¿sí? Que ya era empírica y no metafísica, ¿sí? Empezó a trabajar la percepción y la sensación y empezó a trabajar en la mente colectiva, es decir, en los métodos descriptivos. ¿Listo? Estos fueron, digamos, que uno de los aportes de Wilhelm Wundt. Seguimos luego con otro de los autores importantes que fue Hermann Ebbinghaus. Es uno de los que empezó a estudiar todos los procesos de la memoria y empezó a utilizar el método Profe, ¿me puedes escuchar? en los procesos cognitivos. Dentro de este estudio de la memoria, Daniela, discúlpame, es que hay una interrupción, hay un micrófono que está interrumpiendo tu participación, entonces voy a silenciarlos a todos. Listo. ¿Tú tienes eco allá? ¿Tú tienes alguien que está hablando allá? No, ¿Cerca? señora. Entonces sí es un micrófono, pero no logro descubrir quién. Entonces, silencio a todos y abres el tuyo específicamente, mi profe. Sí. Listo, ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? No, hay un micrófono abierto, por favor, apreciados estudiantes. Atendamos a este requerimiento. Es importante tener completamente cerrado el micrófono. Gracias. Listo, mi profe Daniela, intentémoslo así. Espérenme mi profe Diana, a ver si de pronto es desde acá que hay alguna interferencia. Sí, por eso te consultaba si tú tienes algún compañero docente cerca que esté hablando porque se escucha tu voz, pero el de otra persona. Listo. No sé si ahí se escuche. Muchísimo mejor. Mucho mejor. Listo. Bueno, entonces continúo con la presentación. Listo. Estábamos hablando entonces del siguiente autor de la psicología científica alemana, que es Hermann Ebbinghaus, quien aportó estudios de la memoria, usó el método experimental en los procesos cognitivos y el método de aportó el método de reaprendizaje y ahorro, y adicionalmente el rigor científico y un marco también metodológico. A él se atribuye la curva del olvido en estos estudios del estudio de la memoria, ¿sí? Entonces, digamos que realmente es una de los que más aportó frente al estudio de la memoria y de cómo a través de los procesos donde nosotros repetimos una cantidad de veces una palabra repetitivamente, si no se ejercita con el tiempo, entonces esta palabra o este estudio tendía a olvidarse. ¿Sí? En el video que vamos a ver a continuación, les va a hablar un poco más frente a este estudio que hizo específicamente él. Otro de los autores importantes fue George Muller en la psicofísica y estudio experimental también de la memoria. Investigó sobre la percepción visual, digamos que en la teoría del color específicamente, y trabajó el siguiente laboratorio de psicología experimental, que fue el segundo más importante en Alemania después del Wilhelm Wundt. Entonces, en el siguiente video vamos a ver entonces lo que hablábamos de la curva del olvido, para que conozcamos un poco más cuál fue el aporte de Hermann Ebbinghaus en el estudio de la memoria. ¿Lo escuchan? No. No, profe. No, profe. Eso, regáleme entonces un momento aquí, lo compartimos con audio, por favor. Listo, incluir sonido.
Listo, esperemos que ahí sí se escuche mejor. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo funciona nuestra memoria. Vamos a hablar de la curva del olvido. La curva del olvido ilustra la pérdida de retentiva con el tiempo. Entendiendo bien esta curva, vamos a poder optimizar nuestro tiempo al máximo para sacar el mejor rendimiento a nuestro aprendizaje. El primer estudio importante en este campo lo realizó el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, autor de un libro titulado Sobre la memoria, escrito en 1885. Una aproximación matemática a la curva de la memoria es la siguiente fórmula, donde R es la retentiva, T es el tiempo y S es la intensidad relativa del recuerdo. Cuanto más intenso sea un recuerdo, más tiempo se mantiene. Luego veremos un ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es la curva del olvido. En un eje está representada la retención, en el otro eje está representado el tiempo. Empezamos por un ejemplo de algo que hemos aprendido por primera vez. Al principio la retención es muy alta, pero según va pasando el tiempo lo vamos olvidando con facilidad. Vemos que la pendiente es acusada. Es el momento de revisar de nuevo lo aprendido. Ahora vemos que la curva tiene menos pendiente. Significa que estamos reteniendo mejor la información y se puede apreciar que a diferencia de la primera vez tardamos más tiempo en olvidarlo. Si volvemos a revisar lo aprendido, la curva tiende a ser más plana, y si volviésemos a repasar lo aprendido, de nuevo todavía sería más plana. Esto significa que cuantas más veces repasemos lo aprendido, mejor lo fijaremos en nuestra memoria. Otra conclusión que podemos sacar es que es mejor el estudio con muchos repasos que estudiar una sola vez de manera muy intensa. Esto, aunque no lo parezca, al final nos ahorrará tiempo y la calidad de lo aprendido y retenido en nuestra memoria es mucho mayor. Ahora vamos a ver cómo influiría el factor representado por la letra S, la intensidad relativa del recuerdo. Ebbinghaus notó que la curva de la memoria tiene una pendiente muy acusada cuando se memoriza material sin sentido, sin embargo es casi plana cuando se trata de experiencias traumáticas. Listo, pues digamos que aquí vimos una breve representación de la curva del olvido y de este gran aporte que hizo este psicólogo, donde nos hablaba específicamente, y creo que es un estudio muy válido en el sentido en que hablaba de cómo a medida que nosotros un conocimiento pues lo practicamos, en la curva del olvido pues digamos que va a ser más baja la probabilidad de olvidar lo aprendido. ¿Listo? Entonces creo que es muy importante este aporte dentro de la psicología científica alemana. Pasamos a otra parte de la psicología científica que fue la psicología científica francesa, muy importante. Entonces empieza en el siglo XVI con los enfoques racionalistas y espiritualistas, con el pensamiento cartesiano, ese que deducía que la razón era la única forma de acceder a la verdad. ¿Sí? Y que las ideas innatas que tenía la mente humana albergaban algún tipo de verdad. Entonces ahí empezó a salir, digamos que en algún sentido, empezarse a darle como más validez a esa psicología científica, ¿no? Y a pensar que lo único válido era el razonamiento, ¿sí? Era la única forma de llegar a la verdad. Ya en el siglo XVIII, las ideas empiristas de Locke, que fueron cuando empezó la ilustración francesa o la influencia de la ilustración francesa, donde el conocimiento se obtenía a partir de la experiencia sensorial, es decir, de esa experiencia o ese estímulo que yo recibía, empezaba a formar mi propia idea o mi propio conocimiento. Y desde las ideas simples, entonces se empezaban a formar otras ideas mucho más complejas. Entonces, el conocimiento del mundo se le atribuía solamente a la experiencia, a lo que hablábamos, a lo que el sujeto o el individuo lograba encontrar del medio a partir de la experiencia que vivía. Más adelante, al inicio del siglo XIX, aparece la escuela ecléctica francesa y el positivismo con Comte. Auguste Comte es uno de los, digamos que el padre del positivismo, y este fue como un hecho que marcó mucha relevancia dentro de la psicología científica. Sí, porque a partir de él empezaron a surgir otras propuestas o otros postulados basados en los enfoques positivistas. Uno de ellos, y pues del que hablaba digamos que más propiamente Auguste Comte en su positivismo, era que el conocimiento científico era el único auténtico. Es decir, que las ideas que se daban de manera subjetiva, pues no eran válidas. Lo único que era válido era aquello que se lograba comprobar a través del método científico, ¿sí? A través de lo que se podía analizar a partir de la
observación y la experimentación, que esa era la única base o la única razón para llegar al conocimiento del saber. ¿Listo? Entonces, este fue considerado el padre de la psicología y de aquí empezaron a surgir otras orientaciones científicas que ya se dieron sobre el siglo XIX, que fueron los enfoques positivistas. Entonces, dentro de estos enfoques positivistas, pues empezamos a ver ya cómo la idea propuesta en un momento inicial por Comte empieza a tomar mucha más fuerza. Aquí, digamos que vamos a hacer un ejercicio para hablar del positivismo y de lo que hemos estudiado el positivismo. Entonces, invito a los estudiantes para que por favor participemos en esta nube de palabras a través de este código QR. Vamos a darle respuestas a cómo entendemos el positivismo para nosotros o desde lo que hemos leído y de lo que hemos trabajado, ¿qué se entiende como positivismo? Entonces, me voy a permitir para que por favor me indiquen si pueden ingresar a través de este código QR. Yo me voy a permitir compartir pantalla donde tengo abierto la actividad. Listo, no sé si estén visualizando mi pantalla donde tengo ya la actividad. Seguimos viendo el código QR. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, profe. ¿Tú puedes compartir el link, por favor, por el chat? Ok, muy bien. Sí, señora, ya les comparto entonces el enlace. Listo, ya les compartí el enlace. Gracias, profe. Listo, bueno, aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas. Ok, listo. Bueno, esperemos unas participaciones más, pero pues hay algunas respuestas que ya podemos empezar a mirar. Listo, entonces para irle dando como avance, vamos a leer algunas cosas. Bueno, aquí alguien dice que es una corriente filosófica. No sé si es propiamente una corriente filosófica, entendiendo que ya estamos en la psicología científica, ¿no? Una buena actitud frente a las diferentes situaciones de la vida. Bueno, esta persona o este estudiante de pronto lo está viendo desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Es una forma de ver el mundo donde solo se acepta como cierto lo que se puede probar con hechos, experimentos y observación. Medible, observable, interpretación, empírico, objetividad. Habla sobre el positivismo de basarse en la experiencia. Es la corriente filosófica que hace énfasis en los hechos que se pueden ver para estudiar el ser humano y su conducta. Estudio la conducta de una objetiva y experimental, rechazando todo lo que viene en la experiencia. Es la verdad. Es una figura clave que es experimental para obtener conocimiento. Es la idea de que solo se puede conocer la realidad a través de hechos que se puedan observar, medir y comprobar científicamente. Es, es un paradigma donde lo único válido es lo que tiene como comprobarse, lo que se cree que es verdad. Se siente como positivismo, que son las raíces filosóficas que abre campo sus desarrollos principales y corrientes que lograron que la psicología se convirtiera en una disciplina científica. Bueno, hay muchas énfasis, ¿no? Estudia aspectos positivos del individuo y los refuerza. Listo. Digamos que de este resultado que estamos viendo, pues realmente entendería que algunos estudiantes todavía tienen una leve dificultad para identificar qué es el positivismo, ¿no? Y el positivismo lo estamos enmarcando dentro de los hechos históricos que marcaron esa psicología científica, ¿cierto? Como lo mencionábamos, fue como una
de los aportes donde la psicología tomó como fuerza o como validez, porque realmente este autor hablaba relacionado que el positivismo era o que el conocimiento solamente se podría acceder a través de él, a través del método científico. Es decir, que era lo que es observable y que se puede medir. Entonces, a esto se refiere el positivismo dentro de la historia de la psicología científica, para que de pronto a los estudiantes tengan mucha más claridad de lo que nos referimos al positivismo enmarcado en la historia de la psicología. ¿Listo? Entonces, a todos muchas gracias por su participación, pues esperamos que lo ideal de este segundo encuentro de CIPAS es precisamente eso, que empecemos a trabajar enmarcarnos de pronto de algunos hechos que son muy relevantes dentro de la psicología y que nosotros, digamos que en esta labor, pues tenemos que aprender o conocer un poco más de ellos para entender de dónde nace esta ciencia. Listo. Vamos a dar continuidad entonces a la psicología científica francesa, que ya desde el ámbito francés, bueno, tenemos a varios autores importantes, dentro de ellos está Todule Ribot, quien intentó de independizar la psicología de la filosofía. Digamos que es un psicólogo que daba clases de filosofía, pero dentro de ellos, pues de la filosofía empezaba a marcar un poco la psicología, ¿no? Y él empezó a darse cuenta que realmente la psicología era un estudio que necesitaba del método experimental o método científico y que debía estudiarse de manera independiente. ¿Sí? Entonces dejó de creer en esa tradición espiritualista de que la psicología se debía estudiar ahí y propone estudiar la psicología a través de la experimentación. ¿Listo? Entonces, él fue una de las personas que también pionero de la psicología experimental y la psicología comparada. ¿Listo? Entonces, digamos que trabajó todo lo que fue métodos clínicos también y fue uno de los primeros, llamémoslo así, patólogo clínico que empezó a trabajar como todos los problemas mentales también, ¿sí? Como que empezó a encontrar que en la mente humana y en los comportamientos del ser humano habían algunos desórdenes en ese tipo de comportamientos que se consideraban normales. ¿Listo? Y que esta desorganización en la estructura mental era la que ocasionaba las enfermedades mentales. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de otros autores importantes también está Jean-Martin Charcot, que es el padre de la psicología clínica francesa. Entonces él también fue, llamémoslo así, un neurólogo muy importante que estudió sobre todo los trastornos nerviosos de origen no orgánico. ¿Qué quiere decir de origen no orgánico? Es decir, esos trastornos de tipo nervioso que no tenían manifestaciones físicas en el sentido en que biológicamente no se encontraba ninguna falla estructural en el cuerpo humano. Y introdujo un concepto muy importante dentro de la psicología que fue la histeria, que es una palabra que de pronto en su descripción o en su concepto en la actualidad, pues se tiene, digamos que una percepción distinta. ¿Cuál fue, digamos que uno de los aportes más importantes? Mencionaba que una historia es que este neurólogo empezó a estudiar algunas situaciones de tipo biológico o médico, por ejemplo, las enfermedades como la esclerosis múltiple, que eran asociadas a trastornos nerviosos. ¿Sí? Entonces, mencionan que él hacía su primer estudio cuando estaba estudiando neurología, lo hizo con una de las personas que trabajaba de servicio en su casa. Entonces empezó a identificar que esta persona tenía movimientos involuntarios que ocasionaban de pronto fallas en las tareas habituales. Entonces, él empezó a hacer este estudio y realmente cuando la persona falleció fue que descubrió que este tipo de patologías era asociado a una esclerosis múltiple. Empezó a hacer como, digamos que lo que más interesó a él era en estudiar ese tipo de comportamientos inadaptados, llamémoslo así, que en ese tiempo lo nombraban así y que no tenían ninguna lesión orgánica, es decir, no se evidenciaba ninguna lesión en su cerebro ni en su cuerpo. Entonces, se interesó más por este tipo de estudios. Cuando mencionaba la historia, Jean-Martin Charcot hablaba de la historia como una nerviosis funcional, como una alteración del sistema nervioso, que era como una crisis. ¿Sí? Empezó a identificar que la mayoría de los casos que se asociaban con esto era relacionado con mujeres. Entonces atribuyó a que la historia era relacionada con las mujeres, ¿sí? O el sexo tenía mucho que ver con la presencia de la histeria.
por eso a veces coloquialmente este término se utiliza mal, ¿no? Y decimos que las mujeres somos histéricas, entonces no sé si esto salió de pronto también de este estudio que hizo este neurólogo, donde hablaba también, digamos, de la importancia de cómo esas crisis nerviosas o esos trastornos nerviosos empezaban a afectar también la conducta de la persona. ¿Listo? La técnica terapéutica que utilizaba para esto, porque él creía que la técnica era hipnotizar a la persona y que a través de que la persona pudiera liberar sus emociones a través del el proceso de hipnotización, se iba a curar de alguna otra forma de la histeria. ¿Listo? Entonces, digamos que fue una persona que aportó muchísimo en todo el estudio de este tipo, empezó a importarse o a trabajar mucho en los trastornos mentales. ¿Sí? En esas conductas, en ese psíquico que ya no era normal, sino se consideraba como anormal. Digamos que el último trabajo de pronto en la psicología científica francesa fue la Escuela de París. Digamos que lo llamamos así porque son varios autores que empezaron a trabajar un poco ya también llevados después del aporte que hizo Jean-Martin Charcot. Entonces, fueron varios autores que se unieron para darle un poco más de validez a esto y empezaron a estudiar el individuo y los procesos psíquicos, el método clínico y el método hipnótico, que era el que ya había utilizado Jean-Martin Charcot para el trabajo de la histeria. Entonces, dentro de ellos está Pierre Janet, que es un psicopatólogo también, que empezó a trabajar digamos que el psiquismo normal, o hablaba de que llamémoslo así, que el desarrollo normal del cerebro era la capacidad para poder sintetizar e integrar el conocimiento, ¿no? Y que cuando que eso era un cerebro, un psíquico no anormal, digámoslo así, o anormal, era el que no podía desarrollar estos procesos de manera clara o completa, es decir, integrar y asociar los conocimientos y que por eso la pérdida de ese psíquico normal era lo que producía las enfermedades mentales. George Dumas se dedicó, digamos que en parte a estudiar la vida emocional, es decir, de cómo el término emocional o las emociones afectaban también ese psíquico normal, ¿sí? El Alfred Binet hablaba también de las conductas psicopatológicas. Ya empezó de alguna otra forma a estudiar las conductas de tipo neurótico e histérico, aportando un poco también a lo que ya había hecho Jean-Martin Charcot. Y Henry Pirion es el último que habla de la psicofisiología sensorial, que es la relación que hay entre la mente y el cuerpo y cómo los sentidos, a través de los sentidos, detectan esos estímulos y damos respuesta a los estímulos. Entonces hablaba de cómo a través de la percepción sensorial el ser humano procesa la información y da respuesta también a estos estímulos. No sé si hasta aquí los estudiantes tengan alguna pregunta frente a la psicología científica alemana, sus principales autores, y la psicología científica francesa. No sé si hay alguna manito levantada, de pronto de algún estudiante que quiera ahondar en alguno de los aportes de pronto de estas corrientes de psicología alemana y francesa. Listo, no sé, directora Diana, si hay algún manito levantado. Todo está claro. Listo, entonces, señora. Andrés, ¿estás hablando? Andrés Guillén. Creo que no. Listo, entonces le doy paso a mi compañera, la profesoria, para que ella pues continúe con el abordaje de la psicología científica británica. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, señora profe, te escuchamos. Perfecto. Sí, Primero, antes de iniciar, quiero pedirles una disculpa. Mi cámara se encuentra dañada y realmente no puedo encenderla. Se ve como borroso, parece que tuviera algo ahí, no sé qué será. Entonces, pues voy a dejar la cámara apagada. Y para pasar a lo siguiente, pues a empezar en materia, vamos a continuar lo que venía haciendo la profe Daniela, y es hablar de la psicología científica en diferentes pues países y cuál fue el enfoque que se le dio en cada uno de ellos. Empezamos entonces aquí con la psicología británica y retomamos de hecho algunos conceptos que ya la profe Daniela nos ha explicado a profundidad, que es por ejemplo el empirismo,
la corriente filosófica que nos dice que el conocimiento se adquiere por medio de la experiencia y la observación. Aquí pues se destacan tres autores importantes que son Locke, David Hume y George Berkeley. Estos tres autores de manera respectiva nos proponen que todo conocimiento no se adquiere de manera innata, o sea, rechazan esa idea y nos propone Locke que los seres humanos nacemos como una tabula rasa y es a través de la experiencia, a través pues del crecimiento que tenemos desde que somos niños durante todo el ciclo vital que vamos adquiriendo los conocimientos necesarios pues para subsistir. Hume, al igual que Locke, continúa en esta misma línea y nos dice que el conocimiento de ninguna manera puede ser innato. Y George Berkeley nos habla de una manera más extrema en el empirismo y nos dice que no puede existir la materia si no la percibimos. Es decir, si no estamos percibiendo la calle, si no estamos percibiendo una casa, pues esta no va a existir. O sea, se va a un extremo, pero todos nos hablan de que el conocimiento va adquirido a través de los sentidos, de las percepciones que tenemos y no que se adquiere de manera innata. Así seguimos hacia la psicología experimental del siglo XIX, en donde hablamos del positivismo, que no voy a profundizar porque ya se dieron bastantes definiciones con el ejercicio que se dio de la nube. Entonces, pues en esta psicología experimental y en este siglo se tiene un énfasis en el positivismo y en el método experimental, entendiendo el método experimental como esa forma de adquirir conocimiento de manera objetiva y sistemática. Y se proponen, de hecho, un paso a paso en el cual de manera rápida, pues les menciono que algunos son la observación, las hipótesis, la experimentación, la medición, la publicación de resultados, etc. Y además de esto, se destaca un autor importante por dos razones. Primero, él nos habla de la psicología diferencial. ¿Qué quiere decir la psicología diferencial? Esta se enfoca en hacer un estudio de esas diferencias que tenemos todos como individuos. Por ejemplo, las diferencias en nuestros rasgos de personalidad, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia. Y aquí es donde él se enfoca, porque él es autor de varios tests que pretenden medir la inteligencia, indicando que pues cada uno de nosotros tiene un nivel de inteligencia, por así decirlo, entre comillas, diferente entre sí. Y además de eso, nos propone otra teoría. Nos habla una teoría bastante refutada hoy en día y que tiene implicaciones éticas bastante grandes, ¿verdad? Que es la eugenesis. ¿Qué nos dice la eugenesis? Esta nos menciona que es posible perfeccionar a grandes rasgos la raza humana, ¿verdad? Entonces, por medio de la manipulación genética, vamos a ir quitando esos rasgos que no son deseados para nosotros y vamos a insertar o vamos a crear o vamos a poner rasgos que sí sean deseados y que nos permitan mejorar como raza humana. Como ustedes pueden recordar tal vez en sus clases de historia o si han leído un poco de la historia mundial, pues sabemos que esto fue llevado hacia un extremo por el nazismo en la Alemania nazi de su época y que hoy continúa siendo bastante, pues, dudoso el uso que se le está dando a esta área de la psicología. Por su parte, pues la psicología ha evitado centrarse en esos temas de qué rasgos deben o no deben estar y se ha centrado más en cómo esto impacta a nivel social y cultural. Pasamos ahora entonces a la siguiente parte, que es sobre la psicología cognitiva en el siglo XX en Inglaterra. En este caso, lo que tenemos es a tres autores importantes que se centran, primero, tener claro que a diferencia del conductismo, la psicología cognitiva sí estudia los procesos mentales, es decir, se enfoca en la memoria, en la percepción, en la atención, en el lenguaje. Y estos dos autores que se muestran aquí nos van a demostrar en qué se enfocaron más que todo. El primero es Frederick Butler. Este autor nos propone que hay una forma específica en cómo se procesan los recuerdos, o sea, la memoria,
y nos dice dos cosas. Primero, que nosotros tenemos unos esquemas mentales, es decir, que organizamos la información de una manera específica. Si quieren hablar de, o sea, si quieren tener una idea más clara de qué es un esquema mental, podemos pensarlo como en un mapa conceptual que va organizando toda la información. Y también nos dice que la memoria, al nosotros recordar, al intentar reconstruir toda esa información de nuestros recuerdos, nunca va a ser una copia exacta. Es decir, o sea, al no ser una copia exacta es porque intervienen otros factores como la experiencia y los conocimientos previos. Por ejemplo, cuando este CIPAS termine, muchos de ustedes van a intentar recordar qué fue lo que se vio, qué se hizo, y muy seguramente cada uno de ustedes va a tener una versión diferente del CIPAS. ¿Por qué? Porque va a intervenir cómo se sintieron en este CIPAS y cómo se han sentido en otros CIPAS que han tenido en otras clases, en otros cursos, y también va a venir a mediar cuántos conocimientos previos al tema tenía. Entonces, él nos propone estas dos cosas súper importantes para entender la memoria, el tema de esquemas mentales y que la memoria al reconstruirse no es exacta. Y pasamos con Hans Eyck, que sí nos habla de algo diferente porque se centra en el tema de personalidad. Él nos dice que la personalidad tiene una base biológica y genética y que por lo tanto puede ser medible. Y de hecho él propone que existen 3 factores de la personalidad importantes, que son el psicoticismo, la extroversión y el neuroticismo, y propone una prueba para medir estos factores de la personalidad. No vamos a andar aquí porque más adelante cuando ustedes estén viendo personalidad van a ver todo el contexto histórico de este curso. Pero la teoría que propone Hans de alguna manera influye para tener la teoría de los 5 grandes factores, que fue una teoría de personalidad muy aceptada, incluso hoy en día todavía se puede hablar de esto. Es importante tener claro que todo esto que ocurre, el empirismo, la psicología experimental, la psicología cognitiva y todos esos avances de los autores se gestan bajo un contexto social e histórico importante, porque se van desarrollando durante la revolución industrial, que está impulsando todo lo urbano y está dejando atrás todo el tema del misticismo, de la teología, y es por eso que vemos que ahora, o sea, vemos que las propuestas que hacen los autores son medibles, son observables, y eso es lo que nos da paso pues a una psicología científica. Siguiente página, por favor. Gracias. Ahora pasamos a la psicología científica de Norteamérica, la cual recibe pues influencias de el evolucionismo británico y de la psicología experimental alemana. También destaqué acá algunos puntos importantes. Empezamos con el funcionalismo. Aquí hay un error. David Hume no pertenece a este país ni a esta línea. Es de la diapositiva anterior, me disculpo. Y empezamos entonces con el funcionalismo. ¿Qué nos dice el funcionalismo y qué nos dicen William James y James Rowland de esto? Ellos nos dicen que sí, hay que estudiar los procesos mentales, o sea, aquí ya hablamos de procesos mentales a diferencia del conductismo, pero que estos procesos mentales deben ser estudiados a partir de cómo permiten que el ser humano se pueda adaptar al medio y cómo pueda sobrevivir. Consideran que esta es la forma correcta de realizar pues el estudio de la memoria, de la atención, etc. Entonces, William James explora la mente en torno a cómo funciona en la supervivencia y cómo nosotros nos adaptamos al entorno. Mientras que James Rowland nos propone una definición más completa del funcionalismo, haciendo énfasis en que esos procesos mentales deben ser estudiados, pero desde la perspectiva de adaptación. Además, menciona que la psicología debe ser útil y práctica, es decir, que todo lo que se estudie debe poder aplicarse para solucionar situaciones problemáticas, para atender a enfermedades, etc. Él considera que ningún estudio debe hacerse porque sí, sino que debe tener una aplicabilidad en el contexto en el que se desenvuelve. Después pasamos al conductismo y tenemos a 2 de los grandes autores representantes del conductismo que vienen precisamente de la psicología científica norteamericana. Empezamos con James Watson, que pues se considera el fundador como tal del conductismo, y nos dice que la psicología debe ser estudiada, pero debe centrarse en el comportamiento observable.
Es decir, él no quiere centrarse tanto en esos procesos mentales porque para él son subjetivos, para él no pueden ser medidos de manera objetiva. Entonces dice, no, centrémonos en lo que sí podemos medir y lo que sí podemos observar. Y también nos dice que el comportamiento en este caso, pues él se centra en el comportamiento observable y por eso nos dice que el comportamiento puede ser condicionado. No sé si alguno de ustedes muy probablemente haya leído por ahí el experimento del pequeño Albert. A grandes rasgos, pues este experimento lo lleva James Watson y en donde él evidencia que el miedo puede ser aprendido y hace que un niño de 8 meses, si no mal recuerdo, aprenda a tener miedo a un animal específico, creo que eran conejos o ratas. No recuerdo muy bien qué animal era, pero el caso es que él por medio del condicionamiento de un estímulo que antes no era aversivo, pues pasa a ser aversivo por medio de unos estímulos neutros. Conejos, profe. Ay, listo, gracias, conejos. Entonces, bueno, él allí nos prueba que en efecto hay ciertos comportamientos que pueden ser condicionados y en este caso lo hizo con el miedo a través de este niño. Pues este tipo de experimentos hoy en día ya no se pueden realizar porque éticamente no vienen al caso, pero en ese momento los lineamientos eran un poquito más laxos y le permitió a él hacer este tipo de cosas. Y ahora seguimos con otro lado del condicionamiento que pertenece también al conductismo, que es el de Skinner. Skinner, a diferencia de Watson, ya nos dice que la conducta, o sea, esta teoría nos dice que la conducta y el comportamiento pueden ser modificados de manera voluntaria por medio de refuerzos y castigos. Entonces, Skinner nos hablaba del reforzamiento y del castigo para modificar una conducta. Con el refuerzo nosotros podíamos hacer que esta conducta tuviera más posibilidad de aparecer en el futuro, una conducta que nosotros deseemos, que queramos que aparezca nuevamente. Y con el castigo lo que podemos hacer es extinguir o reducir esta conducta porque no nos interesa que aparezca. Muy seguramente cuando ustedes estén en aprendizaje, si lo están viendo ya, van a tratar estos dos estilos de condicionamiento que se realizan todavía en varias terapias conductistas para eliminar conductas indeseables y para reforzar conductas deseables en una terapia. Seguimos con la psicología experimental y cognitiva. Entonces, aquí, al igual que ya lo he mencionado antes, a diferencia del conductismo, lo cognitivo sí quiere centrarse en los problemas mentales internos. Entonces, destacamos aquí varios autores porque primero, George Miller y Jerome Bruner son los que se consideran los fundadores de la psicología cognitiva. George Miller, por su parte, ha propuesto varias teorías para, primero, el procesamiento de la información. Después realizó investigaciones en la memoria. ¿Qué investigaciones eran? Por ejemplo, él nos dice que hay cierta cantidad limitada de elementos que nosotros podemos retener en la memoria. Él propone que son 7 y que pueden ser 2 más o 2 menos. O sea, pueden ser 9 o pueden ser 5. Y que solamente esa cantidad limitada de elementos son los que podemos trabajar en nuestra memoria inmediata, que no podemos traer más o menos de lo que él propone. Y después pasa y funda el Centro de Estudios Cognitivos, es decir, todo su trabajo se centró en la memoria, que es un proceso cognitivo y que da paso más adelante a estudios de procesos cognitivos superiores, como lo son el pensamiento y el lenguaje. Después pasamos a Jerome, cuyos avances se centran muchísimo más en la educación. ¿Qué nos dice? Nos habla de una teoría del aprendizaje. Entonces acá es importante que prestemos como atención porque vamos a ver algo gracioso que está ocurriendo en este momento. En esta teoría nos dice que el aprendizaje es más significativo por descubrimiento. Es decir, que cuando estamos estudiando, nosotros estudiantes, vamos a aprender, es mucho mejor cuando nosotros descubrimos el aprendizaje, o sea, vamos participando de manera activa en el descubrimiento de este, en lugar de ser simplemente personas pasivas frente al aprendizaje, frente al conocimiento que vamos teniendo. Entonces, aquí la invitación es que no solamente se queden escuchando, sino además de eso tomen sus apuntes, les dé mucha curiosidad investigar los experimentos que han realizado nuestros
compañeros en otras épocas, porque eso les va a permitir que se tenga un aprendizaje más significativo y que puedan aplicar todo eso que aprenden en su vida cotidiana. Esto era lo que nos proponía Jerome. Por su parte, Ulrich Neisser nos habla que nos habla de la consolidación del estudio de los procesos mentales. O sea, él vuelve a definir la psicología cognitiva de una manera más completa, diciendo que es el estudio que hacemos de las personas cuando ellas procesan, almacenan, transforman y adquieren información. Y además de eso nos habla de la memoria y de la percepción, que es en lo que se centra. Y pasamos a Noam Chomsky, que es otro autor importante, y él viene a hacerle como una crítica a Skinner. Como Skinner nos habla de condicionamiento y él nos dice básicamente que el comportamiento puede aparecer por medio de reforzadores, ¿verdad? Chomsky dice, no, eso no pasa en el lenguaje. El lenguaje se adquiere de manera innata, de alguna manera, todos tenemos esa capacidad de adquirirlo, porque no estamos, digamos, cuando ustedes son niños o los que tienen hijos o tienen sobrinitos, se dan cuenta que nosotros no estamos reforzando cada palabra que diga el niño o cada estructura. Eso no es posible para nosotros. Y sin embargo, el niño aprende a hablar. Al Chomsky observar esto, él propone que existe una capacidad innata para el lenguaje y que eso se llama gramática universal. Es decir, que no requiere reforzamiento, sino que aparece porque todos los humanos tenemos la misma capacidad para el lenguaje. Ahí pasamos entonces a la psicología aplicada. En este caso, las aplicaciones que se han dado a estos temas o a estas investigaciones han sido dadas hacia la clínica, hacia la parte organizacional y hacia varios avances en neurociencias. Y como recorderis, todo esto se gestó en una época de industrialización que estaba llevando en su momento Estados Unidos, que nuevamente deja a un lado todo lo místico y empieza a ser un poco, entre comillas, más racional. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Esto es un video, mi profe, no sé si lo puedes poner, por favor. Está sin audio, profe. Sí, creo que está sin audio. ¿No se escucha el audio, profe? Bueno, entonces yo les voy a comentar, creo que no se O puede espérate, escuchar el no audio. te afanes. Okay. Espera, no te afanes, yo le conecto, no sé si de Ah, pronto cuando cambie se desconecta ya. Espera, porque el video no se reproduce. No deja reproducirlo desde acá. Espera, lo comparto nuevamente. Listo. A ver si ahora sí me lo dejará compartir.
No, mi profe no. A ese momento nos dejó compartir el video, pero no. Vale, no importa. Entonces yo les voy a resumir un poquito el video. El video lo que pretendía era darnos una contextualización de la Revolución Rusa, porque esta revolución es muy importante para los aportes que se vienen a dar más adelante en Rusia. A grandes rasgos, aquí nos habla de que se pone fin al reinado del zar Nicolás II, es decir, se termina esta forma de gobierno y y se lleva a la conformación de un gobierno provisional que se integra por liberales y socialistas. Aquí entran a relucir las figuras de Lenin y la figura de Marx, porque es en torno a esas ideas que se empieza a gestar pues la Rusia soviética que se ve más adelante. Entonces, mi profe, si quieres pasamos a la siguiente. Entonces, bajo ese contexto es que nos aparece una psicología reflexológica. ¿Qué quiere decir? Que esta psicología lo que busca es poner énfasis en esos procesos fisiológicos y en la conexión que existe entre el cerebro y el reflejo y el comportamiento, lo cual hace que se elimine de alguna manera todos esos procesos mentales. O sea, nuevamente, y al igual que el conductismo, no se centra mucho en los procesos mentales, como son la memoria, la percepción, la atención, sino prefiere centrarse en cosas que pueden ser observables y medibles de manera objetiva. ¿Qué nos dice? Pues empezamos. Sí, creo que alguien tiene el micrófono. Me imagino que es lo último que trajo, ¿verdad? Sonia. Listo. Entonces, bueno, continuando, empezamos a ver a dos autores importantes para representar la psicología reflexológica, que es Iván Pavlov, como lo podemos recordar como en la imagen, él es el quien realiza el experimento con los perros en donde condiciona la campana, que era un estímulo neutro anteriormente y que ahora pues pasa a generar un comportamiento, que en este caso es el de salivar. Y está Vladimir, que también propone que los estudios del comportamiento deben darse en términos de respuestas reflejas, es decir, que no se tiene que tener en cuenta el uso de la conciencia para nada y solo deben estudiarse a partir de esa conexión neurológica que existe. La psicología soviética del siglo XX pues se ve influenciada bastante por el marxismo y el leninismo y por tanto se empieza a estudiar a partir de Lev Vygotsky con su teoría histórico-cultural, en donde se enfatiza que el contexto social y cultural es muy importante para los procesos de aprendizaje. Ustedes más adelante van a profundizar en este autor que todavía hoy sigue siendo relevante para estudiar el aprendizaje. También está Alexander Luria, que si bien Vygotsky se sienta más en el tema del contexto social y cultural, Luria continúa con su interés en los procesos neurológicos y nos dice que estudia el papel del cerebro en los procesos cognitivos. O sea, él nos estudia el papel que tiene el cerebro y nos dice cómo influyen esos procesos cognitivos como la memoria o la atención. Por su parte, en la psicología experimental y fisiológica del comportamiento, lo que vemos es tres autores importantes que nos proponen. El primero, Anogin, nos dice que estudia los procesos de la memoria y nos propone un experimento interesante. Nos dice que el cerebro puede predecir el resultado de un comportamiento. Y allí nos ponen un ejemplo que creo que es fácil de comprender, que es con un vaso de agua. Cuando nosotros pensamos en tomar un vaso de agua, no solamente vamos a realizar la acción, sino nuestro cerebro ya se ha imaginado o ya tiene presente, representado cómo se va a sentir el agua una vez la tomemos, una vez pase por nuestra boca, nuestra laringe, bueno, y haga todo el recorrido. Entonces, esto era lo que proponía Nillon. Él decía que el cerebro puede predecir la conducta o el resultado de una conducta, mejor. Está Nicolai, y los aportes de Nicolai a la psicología se centran más en el área de ergonomía. Él nos dice que el cerebro, a la hora de moverse, tiene una manera, o sea, él elige el movimiento que sea más efectivo y económico en términos de energía. Es por eso que todos, digamos, sus aportes se centran mucho más en la parte de ergonomía, porque nos dice que hay una conexión y que cada movimiento que hacemos tiene como un fin real
y que el cerebro no lo hizo hacia el azar, sino lo hizo por una razón específica. Y también vemos que se empieza a abrir el campo de la neuropsicología soviética, en donde pues se mezclan todos los estudios de psicología, o sea, toda la psicología con todos los estudios fisiológicos. La psicología rusa mantiene como ese énfasis en los procesos fisiológicos que se conectan con la neurología y con el comportamiento y con la educación, finalmente, que es uno de los grandes aportes que nos brinda. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y finalmente estamos en la psicología científica en Colombia. Aquí vamos a hacer como un abrebocas porque la idea es que en el siguiente web, se va a profundizar muchísimo más en estos aportes que se dan. Entonces, tenemos que tener claro que en Colombia la psicología se ve influenciada por Europa y por Norteamérica, con un fuerte énfasis en temas de educación, en la psicología social y en la psicología comunitaria o social comunitaria. Empezamos con los primeros estudios que nos brinda José Bejarano, que fue un médico, y es el que introduce los estudios de psiquiatría y salud mental a Colombia. Estos estudios pretenden buscar la promoción, pretende buscar que se haga, o sea, que se promueva la investigación de enfermedades mentales y el impacto social que tienen estas enfermedades en los sujetos y en las familias. Después de esto, otro hito importante proviene de la Universidad Nacional de Colombia, porque es allí donde se funda el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Qué significa eso? Pues finalmente en Colombia vamos a tener un espacio en donde vamos a poder investigar y formar a profesionales enfocados en el área de psicología, ¿verdad? Además de esto, también es esta universidad quien proporciona el primer pregrado en psicología, o sea, aquí aparece el programa de psicología en Colombia por la Universidad Nacional. Después se observa que en Colombia se empieza a gestar la psicología de tal manera teniendo como un énfasis en todo lo que se relaciona con las psicometrías, es decir, con las mediciones y con los test de inteligencia y con la orientación vocacional. Ese es como el énfasis que se le da por esa época de 1950 a 1970. Y después damos un salto porque empezamos a tener un énfasis en el tema social comunitario. ¿Por qué empezamos a tener un énfasis? Ustedes saben que en Colombia hay un tema de conflicto armado bastante fuerte. Y al estar ese tema de conflicto armado en nuestro contexto, pues la psicología se interesa en estudiar cómo esto está afectando el desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad y pues de la cultura. También tenemos a un autor supremamente importante para Colombia y para Latinoamérica, que es Rubén Ardila, que es un psicólogo muy influyente, que hace análisis de la conducta y además se dedica a estudiar la historia de la psicología en Colombia y Latinoamérica. Además, este autor es quien consolida finalmente la psicología en Colombia por medio pues, de todos sus estudios y su libro. De otra, pasamos a la psicología contemporánea y aquí nos vamos a centrar en que ahora la psicología en Colombia va a tener un enfoque más centrado en derechos, en paz y en reconciliación y además de eso en el uso de tecnología para la atención. Aquí pues ustedes tienen una gran fortaleza porque van a salir de una universidad cuyo enfoque es social comunitario y está siempre al día en el uso de tecnologías para la atención de pacientes, clientes, bueno, como ustedes lo decidan llamar al final. Y con esto terminamos como este recorrido histórico de de la psicología científica en varios países. Continuamos a la siguiente. Para concluir, ¿qué podemos concluir? Primero, que hay una diversidad. Pero espera, antes de dar yo mis conclusiones, no sé si alguien quiere dar alguna conclusión, quiere decir algo frente al tema, algo que quiera aportarnos a todos nosotros. Los veo muy tímidos, pero... mira, Jennifer. Jennifer, profe. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, Jennifer, sí. Bueno, de acuerdo a todo lo que nos han impartido durante
este CIPAS, yo me voy con que tenemos diferentes teorías y tenemos diferentes enfoques, pero considero que este punto, de acuerdo a todos los aportes que hemos podido estudiar ante todos estos autores, han sido como ese complemento, ¿no? Ese complemento para poder sumar, para poder identificar y pues para nosotros como futuros psicólogos, obviamente poder identificar cómo es esta ramificación o cuál es el direccionamiento que nosotros vamos a tener y bajo qué teorías vamos a sustentarnos y bajo qué enfoque vamos a trabajar. Entonces podemos decir que la psicología abarca multidisciplinariamente otras ciencias que llegan a apoyarnos. Gracias, Jennifer. En efecto, eso se une a una de las conclusiones que tengo, que es diversidad de enfoques. Hay muchos enfoques en la psicología, hay muchos métodos para estudiarla y pues lo que tenemos que hacer es descubrir cada uno de ellos y aprender. No sé si alguien más quiere dar alguna otra conclusión. Eliana Mosquera. Buenas tardes. Pues yo, según lo que pude entender con todas las explicaciones que dieron ustedes, las doctoras, puedo decir pues que el tema de la psicología es algo complejo teniendo en cuenta o partiendo de que hay muchas teorías, muchos enfoques, pero finalmente todos van hacia el mismo lugar, entender o comprender cómo funciona la mente del ser humano, cuál es el comportamiento. Pues eso era lo que tenía para decir. Gracias, Eliana. Esto también pues se une al tema de cómo influye el contexto histórico y político que vivimos en cada país y cómo eso mueve a la ciencia a investigar, ¿no? Porque si vemos en cada uno de estos países que vimos, Francia, Alemania, Norteamérica, Colombia, está viviendo unas situaciones importantes y a partir de allí es que se va moviendo el estudio y cómo van haciendo la psicología. Oma, ay, un segundo, creo que están, pero no sé quién levantó la mano primero. Ah, Mercy León. Adelante. Mercy León Rubio. No se te escucha, no sé si tienes el micrófono abierto, ¿no? Entonces, pues pasamos a Cristian mientras se soluciona el tema del micrófono de Mercy. Cristian Camilo. Hola profesora, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Y pues es como mi aporte, ¿sí? Lo que he estado escuchando, como he estado entendiendo, igual, mirando todos los conocimientos que nos aportan las teorías que hemos venido manejando en psicología. En Colombia hay mucho tema por desarrollar, ¿sí? Y estamos en un país que justamente podemos aplicar y potencializar todas estas teorías que todos estos psicólogos anteriormente pues mencionan. Hay mucho que desarrollar, es como mi aporte como futuro psicólogo para perfeccionar y mejorar. Esa es la gran ventaja que nos permiten estas teorías al respecto de la psicología, que nos permiten mejorar cada aspecto del ser humano y también la misma teoría permite lograr mejorarla y aquí tenemos mucho potencial para desarrollarla. Es como mi pequeño aporte respecto de lo que estamos mirando. Muchas gracias, profe y compañeros. Gracias por ese aporte, Cristian. En efecto, aún tenemos muchísimo más que estudiar y por medio de la psicología podemos mejorar varios aspectos que influyen en la calidad de vida de los seres humanos. Y por último, Omar Enrique, si quieres darnos tu aporte, tu conclusión. Omar, no se te está escuchando nada, no sé si tienes el micrófono apagado. Creo que tiene problemas con el micrófono, profe. Vale, Lo entonces, mismo, Mercy. Si quieren puede escribirla y más adelante la leemos, no hay ningún problema. Mi profe, aquí hay una pregunta. No sé, dice usuario desconocido. Dice, buenas tardes, profe, una pregunta. ¿Quiere decir que como futuros profesionales podemos acoger una u otra teoría de igual forma enfoque?
Además, no hay como tal una sola opinión, por decirlo de alguna manera. Eso es muy curioso, de hecho, estudiante, porque si tú le preguntas a muchos psicólogos que tienen un enfoque sistémico, cognitivo, conductista, psicoanalista, te va a decir que el enfoque de ellos es el enfoque que soluciona todo, que es el enfoque más estudiado, que es el que tiene mejores investigaciones. O sea, dependiendo a quién te lo preguntes, se va a ir por una línea. ¿Qué es lo que yo opino? Que no debemos centrarnos no debemos casarnos con un enfoque, no debemos casarnos con una sola teoría. En mi opinión, debemos estar abiertos a, a aprender de los diferentes enfoques, aprender de las diferentes teorías y ver con qué nos quedamos. Sin embargo, sí, ustedes pueden tomar un enfoque, el que les haya gustado más, el que más se asocie con sus creencias, con su estilo de trabajo, con su formación profesional. Muchas universidades tienen unos enfoques estructurados dentro de su plan de estudio. Ustedes, como saben, la universidad tiene un enfoque social comunitario y, y nuestro plan de estudio se estructura bajo ese enfoque social comunitario. Sin embargo, si ustedes se egresan y desean irse por otra línea, también pueden hacerlo. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y ya depende como de su interés y de cómo quieren aplicarlo pues a la hora de trabajar o de investigar, pues con cuál se quedan finalmente. Y pasamos a la siguiente, porfis. Profe Daniela, la siguiente diapositiva, por favor. Ay, gracias. Esto es un juego, les voy a pasar el enlace también por chat, en donde vamos a revisar lo que aprendimos el día de hoy, pero también lo que hemos aprendido a través de la tarea 2 que realizamos. Es muy sencillito, los invito a realizarlos. No sé si la profe Daniela nos puede ayudar proyectando el juego y vamos avanzando si quieren aquí en grupo, o si les parece por temas de tiempo pasamos a la tarea 3 y les queda como tarea, por decirlo así, dinamizar el juego y pues ver si han aprendido, qué han podido aprender de la actividad. No sé, mi profe Diana, tú nos dices. Mi profe, yo creo que podemos, profe Daniela, pasarle, ¿sí? Como para explorar el recurso, que lo podamos Ok, ver. listo, sí, Y señora. ya cada uno vamos dejando allí pues nuestras respuestas y luego le damos paso a la tarea 3. Listo. Listo. Ahí la están visualizando. Estamos visualizando la diapositiva. La diapositiva, sí. Listo, creo que ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Entonces, este es un juego de escape y vamos a entrar al laboratorio, ahí como lo indica, y solo vamos a poder salir del laboratorio si respondemos unas preguntas. Hay 3 misiones que son diferentes cada una de estas y bueno, ustedes van a poder acceder a ellas. No sé, mi profe, si las vamos. Listo. Entonces aquí ingresamos a la misión número 1 y vamos con el quiz o la misión 1. Listo. Aquí nos menciona que la pregunta número 1 es Lev Vygotsky. Fue un psicólogo soviético reconocido por la teoría del apego, la teoría del aprendizaje vicario, la teoría histórico-cultural del desarrollo. No sé si los estudiantes quieran o por el chat. Creo que hay una manito levantada de Lina. Sí, teoría histórico-cultural del desarrollo. Eso, vamos a darle ahí. Listo, muy bien, Lina. Listo, la pregunta número 2. ¿Quién es considerado el fundador de la psicología científica? Maninis. Bajo la manito, Marta. Dicen que la 3, la 2. Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt.
Listo, muy bien. La pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes métodos no es característico de la psicología científica? Introspección filosófica, medición de variables psicológicas y experimentación. La primera. Ok, ¿quién responde por allá? Introspección filosófica. Listo, muy bien. Recuerden que pues la psicología científica pues habla del método científico, ¿no? Y de lo que es observable o puede ser comprobable también. ¿Por qué surge la psicología científica? Entonces, uno, en respuesta al contexto social que se estaba viviendo en el mundo. Dos, porque debería distanciarse del método científico buscando un enfoque más abstracto. Y tres, como respuesta a la necesidad de estudiar la mente y el comportamiento de manera más sistemática y objetiva. La tercera. La tres. La tres. Está muy bien. Habían dos, ¿no? Listo. El misión 1, pues ya completada. No sé, directora Diana, si aquí pues ya como con este abrebocas de la misión número 1 que hicimos, de pronto ya los estudiantes se atrevan de pronto ya a pasar por las diferentes misiones y de alguna otra forma pues podamos como reforzar ese conocimiento que se trabajó dentro del CIPAS y queden algunos elementos puntuales para trabajar para que ya entonces abordemos la tarea número 3 y los estudiantes también tengan como la claridad de qué es lo que se debe desarrollar. Claro que sí, profes, muchísimas gracias por su explicación y por ese recurso tan importante que comparten a nuestros estudiantes. Bien, mientras, bueno, ustedes van ahí explorando el laboratorio y avanzando en el ejercicio práctico, sí quiero de pronto que revisemos un poco los contenidos de la tarea 3. Es una tarea que tiene bastante tiempo para su elaboración, un mes y unos días. Inicia el 23 de marzo, ¿sí? Y finaliza el 12 de mayo. ¿Cuál es la invitación reiterativa que hacemos a lo largo de todo el curso? Creo que esta invitación también la hacen mis compañeros docentes en otros cursos del programa de psicología y es invitarlos a participar en tiempo oportuno, a enviar sus aportes en el foro de aprendizaje en tiempos oportunos. Esto nos permite a nosotros como docentes poder validar, hacer una revisión, un acompañamiento y un proceso de realimentación de sus aportes con el fin de que ustedes tengan la claridad si lo estamos haciendo bien, si vamos por el camino que es, si por el contrario necesitamos hacer algunos ajustes. Si no lo hacemos en tiempo oportuno, es difícil que los docentes hagamos un proceso de realimentación y que ustedes tengan el tiempo pertinente para poder hacer los ajustes. Entonces, esa es una invitación muy importante. La puntuación de esta tarea es la puntuación más alta en el desarrollo del curso. Consta de 200 puntos y es una actividad colaborativa. Aquí viene otra invitación muy amable y muy respetuosa. Es que participemos de manera colaborativa. Nos dimos a la tarea con los compañeros de hacer un proceso de calificación donde la tarea 2 también era colaborativa, pero encontramos en un espacio de 5 integrantes 4 documentos porque los 4 integrantes participaron de manera individual. Evidentemente, dentro de la rúbrica de calificación, pues hay unos ítems que se les otorga, un puntaje determinado que se les otorga cuando trabajamos de manera colaborativa. Pero más allá del puntaje que podamos obtener si trabajamos o no trabajamos de manera colaborativa, es la experiencia que nos da un trabajo colaborativo. Sabemos y entendemos que por temas de personalidad, de pronto de ocupaciones, de tiempo también, pues algunos estudiantes toman la delantera, toman la vocería, toman el liderazgo y otros se van agregando a medida del tiempo. ¿Qué es importante aquí? Que, Es que yo no grabé todo el fin de semana. Ahí tenemos un micrófono abierto. ¿Qué es importante aquí? Que podamos entonces entender cuáles son los roles en un trabajo colaborativo, poder llevarlos en el feliz término y establecer una comunicación muy asertiva y muy empática al interior de los grupos. ¿Listo? Yo aquí hago una precisión y es que pese a que los trabajos son colaborativos, nosotros revisamos los aportes que cada uno de ustedes realizan, es decir, en términos de que
sea un trabajo colaborativo, no todos pues van a obtener el mismo puntaje porque hay estudiantes que se caracterizan por hacer unos aportes muy rigurosos y otros nos falta un poquito más de rigurosidad en esa lectura y en esa determinación de aprendizaje. Tiene dos momentos entonces, la parte individual, donde vamos a leer unos contenidos bibliográficos de la unidad 2, allí ya pasamos por la unidad 1, vamos a entrar en esa exploración teórica de la unidad número 2 y con base a los textos que allí se citan en la guía, vamos a elaborar la herramienta del cuadro sinóptico. También hay que precisar aquí algo muy importante y es que el cuadro sinóptico es esa herramienta visual, es una herramienta gráfica que me permite organizar y sintetizar una información, ¿sí? Entonces no es un mapa mental, no es una lluvia de ideas, no es un cuadro comparativo, no, es un cuadro sinóptico y vamos a respetar de pronto la estructura que tiene esta herramienta gráfica, con el fin de establecer un objetivo, ¿cierto? Un tema muy principal y que de ese tema principal ustedes puedan sacar las ideas secundarias o los temas secundarios para la elaboración del cuadro sinóptico. ¿Listo? ¿Qué herramientas pueden usar para el desarrollo del cuadro sinóptico? La que ustedes deseen. La guía les da una pauta, les da una sugerencia, una herramienta que es muy conocida, pero si ustedes sienten que lo pueden hacer en la herramienta que mayor facilidad o por temas de conectividad lo pueden hacer mejor allí, no hay ningún problema. Lo importante para nosotros no es la herramienta que usemos, sino el contenido y el desarrollo del cuadro sinóptico. ¿Listo? Mi profe, si quieres la siguiente, por favor. Bien, una vez elaboramos el cuadro sinóptico, ¿dónde lo vamos a dejar? Lo vamos a colocar en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque allí vamos a recibir una realimentación de ese ejercicio. De manera colaborativa, tenemos una tarea muy chévere y es elaborar un video. Entonces, ¿cómo lo vamos a elaborar y en base a qué lo vamos a elaborar? Lo importante es que en el video que se vaya a construir, todos participen. Cuando hablamos de que todos participen, no solo todos participen en el diseño de la información o de lo que vamos a proyectar y vamos a socializar en el video, sino que todos participemos en el video, ¿sí? Entonces, algunos estudiantes se reúnen por Teams, graban la sesión, ¿cierto? Esa grabación o ese video que descargan lo suben a un enlace de YouTube y nos comparten el enlace de manera pública para que podamos ver. Los participantes que estén allí, los estudiantes deben asegurar que tengan su cámara abierta para este ejercicio y que cuenten con el sonido adecuado, la conectividad adecuada para que puedan hacer un buen ejercicio en la explicación. Bien, ¿qué debe aparecer allí? Entonces todos los integrantes del grupo y sobre qué vamos a hacer el video, sobre los hechos relevantes o los hitos más importantes en el desarrollo de la psicología, pero ya recuerden que nos estamos trasladando al siglo XX, ¿sí? Ahí tenemos unos referentes teóricos para que nos podamos basar en ellos, sobre qué libros y sobre qué capítulos específicamente vamos a encontrar apoyo en este tema para poder hacer nuestro video. ¿Cómo lo podemos hacer? Es una sugerencia que también damos en que ustedes puedan construir una presentación en PowerPoint, en Canva, en la herramienta que deseen, ¿sí? Integrando estos temas que estamos solicitando para que sea un recurso de apoyo en el momento de la socialización en el video. No queremos que en el video de pronto escuchar al estudiante leer, porque a veces llevan textos muy grandes, muy largos, y el estudiante solo lee, ¿sí? Y pues se identifica claramente en el video quiénes leen o quiénes tienen esta apropiación conceptual. Entonces, más allá de eso, es alcanzar este objetivo de aprendizaje y que ustedes puedan dar respuesta o socializar el contenido del video sin necesidad de leer textos ni mucho menos. ¿Listo? ¿Qué tiempo mínimo o máximo debe tener nuestro video? Entre mínimo 5 minutos, máximo 7 minutos. Profe, que me pase a 7:30, que me pase a 8, ¿me toca volver a hacerlo? No,
pero entonces vamos a procurar que nuestro video no se pase en tiempo, de tal manera que pues son muchos los videos que vamos a tener que revisar y demás. Entonces, ser muy concisos, llevar como toda la estructura y responder a lo que nos dicen en relación a este punto colaborativo. Les repito, pueden usar la herramienta que ustedes quieran, si quieren por Teams, si conocen alguna herramienta en línea que les permita grabar, compartir pantalla y hacer la grabación con todos los integrantes, lo pueden hacer. Deben subir esa grabación a un enlace por YouTube y al momento de compartir debemos tener la precaución de que esté habilitado al público. Sí, a veces nos comparten los videos, los enlaces, pero está de manera oculta. No nos permite revisar este aspecto. Y finalmente, en el cuerpo del trabajo o allí mismo integrándolo en las diapositivas, debemos relacionar las conclusiones de lo aprendido de manera colaborativa. Sé que hay preguntas. Jamie. Sí, buenas tardes, tutora. Creo que un compañero también lo expuso en el chat. Lo que pasa es que en mi grupo, o sea, ay Dios, es muy complicado reunirnos para hacer el trabajo anterior. Fue, no, terrible porque de pronto algunos, aunque tenemos obligaciones, pues uno tiene como la disposición o por lo menos de estar, bueno, pendiente, generando alerta para que realicemos el trabajo. Y con este trabajo del video, sé que va a ser igual o no sé si de pronto vayan a tener de pronto la disposición para que podamos unificar o reunirnos y exponer el video que nos están solicitando. Entonces, mi pregunta es, ¿hay la posibilidad de que cada uno, o sea, que nos dividamos la tarea? ¿Sí? Las exposiciones y luego la unificamos en la aplicación que, pues, que querramos. Bueno, Jamie, sí es, digamos que es lo más práctico en términos de tiempo, pero no es, digamos, no es tan sencillo, porque ustedes tienen que revisar muy bien que haya una articulación en el desarrollo del video. Es decir, que no se vea que no se perciba una información fragmentada, sino que tenga una hilación lógica, coherente en relación a lo que se está solicitando. Ustedes lo pueden hacer. Mi profe Daniela, tienes el micrófono abierto. Tú puedes hacerlo de esa manera, no hay ningún problema. Y el grupo lo puede hacer porque uno comprende, ¿sí? Pero de todas formas, revisen que lo que cada uno va a decir en el video pues tenga una coherencia y tenga una hilación pues teórica de lo que se quiere mostrar, ¿sí? Que no se vea la fragmentación, que pasamos de un tema y de pronto pasamos a otro y no hay una hilación, una coherencia allí, ¿sí? Bien, gracias, doctora. Vale. ¿Alguien más? Sí, es difícil, pero bueno, a veces es más sencillo cuando todos decimos sí, nos podemos reunir, entonces sacamos el proceso adelante. Y esa es la invitación también. Luis, ¿tienes la manito levantada o la bajaste? Docente, buenas tardes. ¿Es posible que Hola. algún día se acabe el trabajo colaborativo o que máximo sea entre dos personas? ¿Es posible? Bueno, yo te voy a responder. Digamos que en términos de lineamiento institucional no sería posible por una razón. Y es porque nosotros, y bueno, más desde nuestra profesión, nosotros debemos promover la comunicación y la participación con otros profesionales, ¿sí? Es decir, hablándolo desde el psicólogo, no podemos de pronto establecer nuestras acciones individualizadas. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar competencias y habilidades blandas que me permitan no solo tener una comunicación asertiva con el otro, sino aprender a manejar, digamos, las situaciones de la otra persona. Hay personas complejas, ¿sí? Y yo lo digo aquí así muy abiertamente, hay colegas complejos, ¿sí? Que de pronto entorpecen un poco el desarrollo y las dinámicas, pero nosotros y más como psicosociales, como psicólogos, pues tenemos que propender por un trabajo en equipo, ¿sí? Llegamos a una comunidad, no podemos trabajar solos.
llegamos a un entorno laboral y quizás desde el medio organizacional no podríamos trabajar solos y todo el tiempo tendremos que hacerlo con personas que están dispuestas a caminar también, pero también con personas que son un poco complejas. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, creería que eso no va a pasar, pero pues lo sobrellevamos. Jessica y luego James. Bueno, también pensando en lo que dice el compañero, pues es que la verdad a veces es un poquito complicado y más cuando, digamos, las fechas son tan lejos para la entrega. Tengo el caso, digamos, no preciso de este curso porque la verdad he podido trabajar bien con las chicas que trabajo y todas trabajan seglarmente, pero hacen su mejor esfuerzo. Pero a veces aparecen los 2 últimos días. O sea, para mí eso ha sido fatal y entonces salen, perdónenme la expresión, súper descaradísimas y como quien dice, o sea, me tienen que entender porque yo trabajo. Sí, yo entiendo que el trabajo colaborativo es importante en el trabajo de un psicólogo, pero créeme que estaba a punto de volverme loca porque les monta uno absolutamente todo, les avisa, o sea, uno escoge un rol y termina haciéndolos todos, todos. Entonces, la idea es el compromiso. Si nosotros adquirimos el compromiso de estudiar a distancia, es porque podemos. Entonces, a veces justificarnos por el trabajo, por los hijos, por la casa, yo creo que todos tenemos responsabilidades. Hay chicas que uno sabe que acabaron de salir del colegio y de pronto tienen todo el tiempo del mundo, bueno, chévere. Pero sí pienso que hay que sacarle el ladito y estos sí pues nos dan la oportunidad de pronto de expresar esto. O sea, así como yo tengo, digamos, ahorita 10 cursos, hay cursos en los que he trabajado genial, en este curso he trabajado súper bien con las compañeras, pero hay cursos que han sido súper difíciles, pero hay que empezar a dejar evidencias, o sea, a manera personal he hablado con tutores, me dicen, deja evidencias en el curso, trata de tener todo el trabajo y si los 2 últimos días, por ley acá, ya nadie lo subió, ya lo puedes hacer tú sola, pero deja evidencias, no nos basemos en el WhatsApp, nuestras compañeras que de verdad tienen 10.000 justificaciones se basan en que no contestan el WhatsApp, dejemos las evidencias en el foro y verá que la tarea va a ser menos carga. En el caso del compañero, estas tareas colaborativas no se van a acabar, pero dejemos las evidencias de que el tutor vea que nosotros estamos trabajando para que disfrutemos de esta clase de cursos, porque la verdad, ahí es que gozarnos. Gracias, Jessica, por tu intervención. Y a ello le sumo el poder ser estratégicos. Entonces, ¿qué les hemos a ustedes recomendado? No esperar los 2 días, o sea, porque pasa, y ustedes tienen todo adelantado en el foro, ¿cierto? Y aparece el estudiante faltando 2 días para la entrega. Algunos estudiantes descargan la tarea y se incluyen en la portada. Eso lo identificamos claramente en el proceso de calificación. Por ende, no tiene la calificación al 100%, ¿sí? Pero seamos estratégicos. Planifiquemos dentro del foro y establezcamos unas fechas de dinámica de trabajo. Entonces, si solo somos 3 en el momento, sentémonos los 3, revisemos la agenda del curso, los tiempos, coloquemos en el foro que hasta determinada fecha esperamos los aportes individuales y de otra fecha a otra fecha los aportes colaborativos para la consolidación del documento. En tal fecha vamos a hacer la grabación del video. De modo que el compañerito que entró tarde ya entiende que hay un proceso adelantado y tendrá que acudir a su tutor. ¿Sí? Entonces, seamos estratégicos. No solo dejemos los aportes, que eso es lo que tenemos que hacer, sino también busquemos la manera de establecer acuerdos al interior de los grupos y establecer unas fechas para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bueno, James, y cerramos con Derly para cerrar el espacio. Listo. Te Buenas escuchamos. tardes. Pues me quitó la palabra de la boca, porque específicamente eso es lo que nosotros hacemos. Afortunadamente tengo una compañera que me ha tocado como desde el primer grupo y con ella nosotros descargamos la información, verificamos quiénes son los compañeros, nos comunicamos con ellos, los buscamos por el interno, le escribimos, armamos grupo de WhatsApp y por el foro escribimos directamente las fechas establecidas para nosotros, para los avances individuales, para el link de cada uno de los videos y el que se queda, pues nosotros no hablamos con la tutora y ella dice siempre deje evidencia en el foro. Mientras ustedes estén
informando, bueno, esta es la fecha, fulanito no ha entregado, hasta tal día tienen plazo y si no lo hacen, pues toca que se comunique con la tutora y lo entregue de manera individual, el que no lo hizo. Y en el caso de nosotros, pues siempre cubrimos ese, después de pasada la fecha, solamente nos pasó con un compañero que nunca apareció, ni siquiera hasta el final, nunca apareció. Entonces, como se cumplieron las fechas y no apareció, pues nos repartimos el trabajo de él. Yo repetí, o sea, yo hice la parte mía y hice la parte de él, del video, y la compañera hizo la otra parte ¿cómo se llama? De un mapa descriptivo que tenía que hacer y sacamos el trabajo, pues, aunque la profesora nos dijo también que igual, así nosotros no hubiéramos hecho la parte de él, pues nosotros cada uno hicimos la parte de nosotros y no nos iba a bajar la nota porque el compañero no lo presentó. A pesar de que era colaborativo, cada uno hizo su parte individual. Que ese era el temor de nosotros. Bueno, sí, cada uno hizo su parte, pero en el momento de reunir el trabajo, falta un grupo, falta una persona, pues lo hicimos de todas formas. Pero ella dijo que pues igual no hubiera sido necesario porque no nos iba a tener en cuenta eso para disminuirnos la nota. Entonces, pues es como eso, ¿no? Sí, lo que dice la profesora, programarse uno desde el principio, mirar las fechas y colocar en el foro y establecer fechas para poder trabajar, porque pues uno, como decía la otra compañera, uno también trabaja, se acuesta a 3, 4 de la mañana haciendo trabajo, no puede ser que los demás sean los más ocupados como si uno no lo fuera también. Entonces es eso, profe. Gracias. Bien, a ti, gracias. Cerramos el espacio con Derly y les comparto por el chat la encuesta de percepción de este espacio sincrónico para que por favor me ayuden en su diligenciamiento. Derly, te escuchamos. Derly Alejandra. Derly no está. Listo. Ana Sofía, sí. De todas formas, nosotros vamos a compartir los recursos educativos que hemos descargado en formato PDF para que ustedes puedan tener un mejor acceso. Por favor, solicitarle las lecturas a sus tutores de curso. ¿Me confirman, por favor, si pueden ingresar a la encuesta? Sí, Derly, si señora. quieres, gracias. Deja, por favor, tu pregunta acá en el chat, entonces, y te damos respuesta. Profe, buenas tardes. ¿Dónde puedo encontrar el nombre de las CIPAS puntualmente? Desarrollo de la psicología científica. Ya te coloco acá.